¡Ey! ¿Quién tiene carro nuevo? Es usado. Bueno, es para nosotras. Bueno, sí, está bien, Los Mitos. Estoy demasiado feliz. Además, lo podemos usar para nuestras grabaciones. ¡Sí! Está increíble y nos súper funciona. Ok, ¿a dónde vamos? Bueno, lo primero, lo más importante, a comer. Ay, sí, por favor, comamos. Yo creo que nació espontáneamente. Siempre me gustó mucho leer y después pasé al asunto del periodismo y a partir de ahí me lancé a escribir. Bueno, muchísimas gracias inicialmente, don Enrique, por permitirme realizar esta entrevista. Tal vez a mí me gustaría como empezar conversando un poco acerca de este género, del género policíaco, porque a mí me parece que no hay como mucha tradición, ¿verdad? Como de este tipo de literatura. Entonces, ¿de dónde nace su interés por crear este tipo de relatos? Vea, a mí siempre me ha gustado leer de todo, muchos géneros, pero el género policíaco es uno que siempre me ha llamado la atención, con Agatha Christie, Edgar Allan Poe, el escritor de Sherlock Holmes, y el interés por escribir novelas policíacas me surgió a raíz de que en una ocasión yo estaba leyendo una novela española, policíaca, y la encontré tan mala que yo mismo me reté y yo dije, yo puedo escribir algo mejor que esto. Y entonces empecé a escribir lo que al principio fue un cuento largo, aunque o cueste creer a los que me oyen, los personajes que uno va creando como que cobran vida propia, independientemente del autor que los crea. Y entonces yo sentía como que los personajes me decían, deme más pelota, escribió más de mí, no me deje tan cortito. Pero yo sentía que además tenía que pasar por los aros de la crítica. Y en ese momento, en Costa Rica, la persona que en mi criterio más sabía de literatura costarricense era don Alberto Cañas Escalante. Y entre las cosas que hacía tenía una columna en el diario de la República que se llamaba Chisporroteos. Y él escribía ahí del humano y lo divino. Y entonces yo dije, bueno, tengo que arriesgarme. Entonces metí el libro en un sobre y lo fui a dejar a la República con un poco tembloroso porque dije yo, Dios mío, si me pone igual que a los otros, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, ahí le dejé el libro. Pasaron los días y un buen día un amigo mío me llamó y me dice, mira, salió un comentario de don Alberto muy bueno acerca de tu novela. Y le dije, ¿en serio? Me dice, sí. Y entonces corrí a comprar el diario de la República. Ahí don Alberto hizo una crítica muy buena de mi libro. Por lo que usted me está contando, entonces, usted fue como una de las primeras personas en desarrollar este tipo de escritura.
Hábleme un poco acerca de cuál ha sido su experiencia con este género en Costa Rica, cómo ha visto que ha ido evolucionando el género policíaco acá. Sí, permítame que le haga una aclaración. Aquí otro autor que hizo una introducción a mi novela se llama Víctor Fluri. Él era un comentarista muy importante en materia literaria. Dice él que es la primera novela policíaca de Costa Rica. Lo dice Víctor Fluri. Y don Alberto Cañas también hace relación a esto, que dice que antes, como el preludio de esta novela fue Carlos Gallini. Pero dice don Alberto, no se trata de un injerto, como fue hace 90 años el primer intento policial costarricense realizado por Gallini, sino una novela en la que inteligentemente los sucesos y personajes calzan dentro de la geografía en que se mueven. Villalobos además escribe bien, de manera que no hay nada que pedirle. Iván Molina, autor del ensayo Huelgas Democratizadoras. La rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, publicado en el 2019, nos guía con detalles sobre este importante acontecimiento estudiantil. Entre 1980 y 1982, jóvenes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, hombres y mujeres, se rebelaron contra una estructura de gobierno vertical y autoritaria y libraron luchas decisivas para democratizar una de las más importantes universidades públicas costarricenses. Encuéntrelo en nuestras librerías UNED. Para personas que quieran leer este libro, que tengan como curiosidad con respecto al argumento, ¿cuál podría decirse que es el argumento que usted plantea en este libro? Bien, le diría que en una novela policíaca siempre hay una confrontación entre el mal y el bien, ¿verdad? Eso es, de entrada eso es. O sea, no, en las novelas policíacas usted no va a encontrar una historia de amor que termina muy, muy linda, ¿verdad? Pero en mis novelas sale el tema de un homicidio involuntario, de un secuestro extorsivo, del abuso sexual de niños, o el narcotráfico. Así es que eso es, de entrada, que el lector sepa que va a entrar a ese género. Y lo interesante de una novela policíaca, les repito, es que haya un tema interesante de contar, que esté bien contado y que el lenguaje sea fluido, que sea accesible, que no tenga palabras así muy, muy de domingo, ¿verdad? Sino el habla cotidiana. ¿Qué consejos le podría dar a las personas que quieren escribir novelas policíacas y no saben por dónde empezar o bueno, tal vez ya empezaron, pero siguen teniendo preguntas y dudas? Bueno, el primer comentario que yo les hago es que nadie da lo que no tiene. Eso significa que primero, si usted pretende escribir y trascender, primero usted tiene que haber leído muchísimo, pero muchísimo. O sea, no podría poner el énfasis en que realmente hay que leer una cantidad enorme de libros en la vida para ir ganando un bagaje cultural y de diversos temas. Y después, como lo básico para escribir una novela, ya sea policíaca o cualquiera es, primero es tener un buen argumento, algo interesante que contar. Eso es como el 50%. Y el otro 50% es ponerle carne, es decir, saber escribir.
Y entonces yo un poco con ironía les digo, bueno, eso se dice muy fácil, ¿verdad? Tener algo bueno que escribir y escribirlo bien. Bueno, pero es que usted es periodista, entonces yo me imagino que eso le tuvo que haber como ayudado, ¿verdad? O influenciado de alguna manera en la forma en que usted escribe en sus relatos. Sí, desde luego. Desde luego porque justamente los periodistas nuestro principal machete es el idioma y si usted se dedica a prensa escrita, obviamente todavía tiene que ponerlo más en práctica. Y entonces en el periodismo una de las cosas básicas que uno aprende es dos cosas. Una es escribir de una manera sintética, es decir, una gran información muy grande, poderla traducir en pocas frases. Y también pasar del lenguaje complicado, difícil, a un lenguaje sencillo. En otras palabras, lo que usted escriba lo tiene que entender tanto la empleada doméstica, el agricultor, el guarda de construcción, de una construcción, hasta un abogado, un maestro. O sea, que lo que usted escribe le tiene que llegar a todos. Y finalmente, don Enrique, a mí me gustaría saber para usted qué significa escribir. Bueno, es parte de mi existencia, es parte de mi modo de ser. Me gusta poner en blanco y negro las ideas que van alando. Las palabras son como ideas aladas, ¿verdad? Entonces es algo que en mi caso yo creo que nació espontáneamente. Siempre me gustó mucho leer y después pasé al asunto del periodismo y a partir de ahí me lancé a escribir. Y no he parado y ya yo pienso que hasta que me vaya al otro mundo, ya y seguiré escribiendo, ¿verdad? Y espero siempre encontrar lectores, gente que les guste lo que escribo y entonces ahí sigo. Muchísimas gracias de verdad por haberme regalado este espacecito. Muchas gracias. Desarrollo Humano de 3 a 6 años de Ana Teresa León Sáenz y Maribel Chacón Méndez, publicada en el 2020, es una obra con información precisa sobre las áreas del desarrollo físico, cognitivo, social y afectivo de las niñas y los niños. A su vez, se plantea el juego como estrategia didáctica facilitadora del desarrollo integral y se plantean recomendaciones sobre espacios educativos adecuados para la niñez. Conozca más sobre este fascinante libro en nuestras librerías SUNET. Don Álvaro, despierte. Tome un poco de agua, decía la veterana secretaria mientras le daba delicados golpes en la mejilla. El abogado lentamente fue recuperando la conciencia y se apoyó en el respaldo de su sillón de cuero. Tomó un trago del agua que le había traído. Ay, Mayelita, ¿no ve qué cosa tan horrible me enviaron? ¿Qué es? ¿Eso que está entre algodones? Sí, es un dedo de mi hijo. Ay, Dios mío, no puede ser. Sí, Mayelita, eso es, por desgracia. Siéntese que tengo que contarle algo que debe permanecer en secreto. Unos desgraciados tienen secuestrado a mi hijo. Don Álvaro se tapó la cara con ambas manos como queriendo borrar la siniestra imagen de la cajita que reposaba sobre el escritorio. Bueno, conozco que usted es periodista, es abogado, al igual que el autor Enrique Villalobos.
Desde su experiencia profesional, ¿qué le significa o por qué es importante este libro? Bueno, una vieja relación de amistad me une con Enrique por mi condición, en primer lugar, de periodista y en segundo lugar, como abogados. Y producto de eso he podido darle un seguimiento a la producción literaria de Enrique, que por dicha se aparta, yo diría, totalmente de lo que es la producción creativa de un abogado. Y en esta obra, que para mí es la más desarrollada desde el punto de vista como escritor de Enrique, vamos a encontrar a un Enrique capaz de combinar su experiencia periodística con su conocimiento jurídico, desarrollando una obra literaria que se introduce en una temática que nos viene a plantear no solamente temas jurídicos de relevancia. En la obra se violentan groseramente tipos penales prohibidos por el derecho costarricense, sino que nos viene a retrotraer escenas propias del comportamiento y de la convivencia humana. La prepotencia del opulento contra la incapacidad a veces del más desposeído para poder enfrentar situaciones determinadas que van a violentar groseramente su condición humana. Y desde ese punto de vista me parece que la obra de Enrique es relevante, nos muestra un escritor, yo diría, en su etapa de madurez y de mejor desarrollo intelectual. Desde su perspectiva, ¿cuál sería la novedad de esta obra? Cuando yo terminé de leer la obra, que en realidad tiene la capacidad de capturarlo a uno para dedicarlo horas de horas a leerlo, me cuestioné en un momento determinado en qué movimiento literario podríamos ubicar la obra. Porque Enrique tiene una capacidad de retrotraer en este libro a condiciones casi que mágicas. Y entonces yo dije, bueno, esta obra la podríamos ubicar en el movimiento del realismo mágico, pero siento que lo mágico de la obra de Enrique en realidad es el realismo que se desarrolla en el libro. Porque la obra de Enrique tiene la capacidad de recoger una diversidad de situaciones reales que se dan en la vida cotidiana. Ya lo expresaba, la prepotencia del opulento con las limitaciones del que no tiene nada para enfrentar una situación cotidiana que se da todos los días y probablemente todas las semanas, todos los meses y todos los años en la sociedad. ¿Y por qué recomendaría esta obra no solamente a la sociedad costarricense, sino bueno, pues a quien quiera leerlo? ¿Por qué considera que es importante? Es un esfuerzo de obra literaria en la cual Enrique juega con una serie de elementos. Muchas veces, por ejemplo, a lo largo del texto, vinculando el tema de la opulencia con el poder, con el resguardo y el manejo de la investigación policíaca, las actuaciones del Ministerio Público como ente llamado a regular o a vigilar o a reprimir la comisión del delito en Costa Rica. Esto, digamos, es una crítica profunda a lo que pienso yo subliminalmente
un porcentaje quizás muy alto de la población costarricense piensa, cree y entiende. Y desde ese punto de vista, la crítica contenida en el libro, yo diría que a veces quizás muy recubierta por las descripciones que Enrique va haciendo de los distintos escenarios que se dan, constituye para mí un aporte muy, muy interesante al escenario histórico que Costa Rica hoy está viviendo. Entiendo que es un automóvil muy valioso. Sí, oficial, vale $90,000. Pues sí, que es caro. El asunto es que me llamaron los investigadores del INS porque encontraron una inconsistencia en su declaración y me pidieron investigar eso. Vine en persona porque usted es un colega y porque se trata de un automóvil que rara vez es robado. Eso me llamó la atención. Welcome to Orosi de Esteban Mata, publicado en el 2020, es una novela con un relato entrañable mediante caracterizaciones de personajes que van a permanecer en la memoria. Su perspectiva de escritor muestra el mundo real de las circunstancias nacionales con sus gentes de pueblo que resuenan en nosotros con nostalgia. Hay una bondad en su estilo que el lector agradecerá, y es su forma de presentarnos un mundo donde campea la dignificación del recuerdo. Welcome to Orosi es una novela con un ligero olor a café y se puede encontrar en nuestras librerías UNED. Ok, vas de nuevo. ¿Por qué estás grabando esto? No es que es humillante. El primer día el carro no enciende. Las personas tienen que saber lo mucho que estamos pulseando este documental. ¿Vos crees que les guste? Ay, fijo, sí. Vea, de verdad estamos dándolo todo. Y no es por ser mi hermana, pero se te nota la pasión que tienes por esto. Ok, vas de nuevo. Juntas. Está bien. 3, 2, 1...